Hola, bienvenido a otra clase más de Durango en la entidad donde vivo. Soy la Miss Daisy y en esta ocasión vamos a terminar nuestro tema de la vida en mi entidad durante el movimiento de independencia. Esto es referente a las páginas 85 y 86. En esta ocasión nos vamos a referir a los primeros gobiernos y la creación del estado de Durango. Dice: después de consumarse la independencia, México tuvo que organizar su nuevo gobierno. ¿Cómo, maestra? Bueno, ya había un virrey. Acuérdate que estaba un nuevo virrey, ya no había el control de estos virreyes. Llegó un nuevo mandato que era el emperador. Y como ya se había sufrido mucho, ya había muchos muertos, ya había mucha sangre derramada, la gente ya estaba feliz desde que entró el ejército trigarante a la Ciudad de México porque sabían que habían ganado sus derechos, pero también estaban muy confundidos de qué era lo que iba a pasar. Entonces tuvo que haber cambios y esos cambios fue basados en la política porque, ya te digo, había un nuevo emperador. Con esto quiere decir que se tuvieron que organizar ya las estructuras que España nos había impuesto y evaluar si se iban a quedar o no se iban a quedar. En la economía también hubo cambios, ya que al haber guerra, pues muchas empresas se retiraron o cerraron y se quedaron sin trabajo. Inclusive muchos españoles, como ya no tenían las prioridades económicas que tenían con España, rigiendo nuestro país, pues se vieron envueltos en problemas de dinero. Fue muy difícil para México recuperarse de esa guerra de independencia económicamente hablando. También lo social, imagínate que tú nunca le podías hablar a un español y ahora como ya eran iguales, pues tenías que empezar un diálogo y verlo como un igual. Él ya no te podía ver como alguien de clase baja. Entonces también las clases sociales, la convivencia con las demás personas sufrió un cambio significativo, porque ya todos eran vistos de la misma manera, ya no había esclavos, ya no había gente, ¿cómo te puedo explicar? Ya no había gente menos que otros, todos eran iguales. Y pues el último, en lo cultural, porque de aquí empezaron a crear lo que son las costumbres y las tradiciones, que si yo lo hacía así, que si yo lo hacía de esta forma, se juntaron nuevas tradiciones. La cultura, claro que cuando impone un cambio, la cultura va a cambiar. Si ya no se saludaban de cierta forma, tuvieron que emplear otro saludo, porque acuérdate que los españoles, como eran muy importantes, se les tenía que saludar como lo que eran, algo muy importante. Entonces eso también cambió. Ahora te voy a decir qué jefes políticos y gobernadores internos de la provincia de Durango existieron. En primer lugar, el primer gobernador de Durango fue el coronel Mariano Urrea. Este nombre, por ejemplo, se te puede hacer familiar porque normalmente los nombres de los participantes de independencia son los nombres de las calles que conocemos o en las que pasamos para llegar a nuestra escuela o llegar a casa. El coronel Mariano Urrea, pues, fue el primer gobernador de Durango. Después el segundo fue el coronel Ignacio del Corral y el último, Juan Navarro. Esos son nuestros primeros tres. Luego se creó una constitución política de los Estados Unidos mexicanos en 1824, donde se establece que México es un país con gobierno republicano, representativo, popular y federal. Te explico cada uno. El gobierno republicano quiere decir que las personas tienen el deber de elegir en conjunto las decisiones de su país, de su gobierno. Por eso te puse yo la imagen de un voto. ¿Te acuerdas que también actualmente hay elecciones y tus papás acuden a votar por algún representante de partido? Bueno, pues es gracias a esta constitución que a partir de aquí se empezó a realizar. ¿Cómo es un gobierno representativo? Tú eliges a una persona, un candidato,
Y ese candidato, si gana, si tiene los votos de todo un porcentaje mayor, que ya hemos hecho gráficas, si muchas personas concuerdan en que es la persona indicada, pues es elegida para un puesto donde él te va a representar. Si otra persona propone una nueva ley, él va a tomar la decisión por ti, no te van a ir a preguntar, porque tú lo elegiste a él. Entonces, él puede tomar la decisión y decir, yo de Durango opino que sí o opino que no. ¿Cómo es un gobierno popular? Es una evaluación de los representantes. Cuando los representantes de algún partido están en campaña para que tú los elijas, te dan una serie de estrategias que ellos van a manejar cuando ya estén dentro del puesto que ellos estén buscando. Son sus propuestas de campaña. Ese es un gobierno popular, que tú ofrezcas y que la gente, si a mí me interesa algo que una persona está diciendo, pues posiblemente mi elección sea con esa persona porque estamos compartiendo las mismas ideas o queremos llegar a lo mismo. ¿Y un gobierno federal? Un gobierno federal es que hay un jefe y tiene aliados. En este caso sería que hay un lugar en nuestro México que tiene toda la parte central, que es el jefe, y todos los estados de todo el país tienen que someterse a lo que diga esa persona, ese jefe. ¿Cómo te lo explico de otra forma? Actualmente, Durango tiene sí sus reglas, pero en base a lo que nos diga el gobierno federal, que está en la Ciudad de México. Si no acatamos las reglas de la Ciudad de México, hay un problema. Te pueden expulsar o te pueden crear algún conflicto porque no estás obedeciendo las órdenes de tu jefe. ¿Qué ocurrió después de la Constitución? Se formaron los estados de la República Mexicana, pero Durango formaba parte del estado interno del norte junto a Nuevo México y Chihuahua. En Chihuahua estaba la capital de este estado. Te muestro, ahí está una flechita donde está Durango. Si tú lo reconoces, acuérdate que Durango tiene la forma como un corazón, tú bien me lo has dicho. Y quiero que te des cuenta que Durango está compartiendo el mismo color verde y dice interno del norte. Quiere decir que 3 estados estaban siendo solo uno. En ese momento no había una separación. Los diputados de Durango pidieron que el territorio que hoy es nuestra entidad formara un estado independiente. ¿Se cumplió esta regla? Vamos a ver. Sí. El 22 de mayo de 1824 se declaró al estado de Durango miembro de la federación. Si te das cuenta ahora, Durango en el mapa ya está como lo conocemos. Y con esto pues nos ayudó a crear también nuestras propias leyes, ya que Juan Navarro, quien fue el tercer gobernador de Durango, cambió y el nuevo gobernador fue Rafael Bracho, promulgó la Constitución Política del Estado de Durango en septiembre de 1825. Bracho convocó elecciones para elegir el primer gobernador constitucional, o sea, el primer gobernador que los duranguenses eligieran, ¿ok? Ya no era impuesto como los anteriores. Los anteriores fueron impuestos por el emperador Agustín de Iturbide, que a pesar de que él decidía quiénes eran, Agustín tenía un comité de personas que evaluaba que la forma de gobierno de Iturbide fuera correcta y que no se pareciera a lo que estaban haciendo los virreyes, ¿ok? Que no fuera igual al anterior. Con el nuevo gobernador elegido constitucional, que fue Santiago Beca Ortiz en julio de 1827, hubo cambios drásticos para Durango, ya que ya era un estado independiente. El hecho de decir que ya no tenía que depender de Chihuahua ni de Nuevo México, pero también tenía que acatar las reglas que le diera el emperador, porque a pesar de que ellos habían hecho una constitución, tenían que estar sometidos a las reglas del poder máximo, ¿ok? Entonces, ojalá esta información sea importante para ti. Busca más información si tienes dudas. Espero vernos pronto.
Cuídate mucho. Entonces todavía no se formaban los municipios que hoy conocemos, solo era Durango. Poco a poco se fue reparando o creando estos municipios para el bien de toda la comunidad que vivía en Durango, para los tepehuanes, acuérdate, todos los grupos indígenas que vimos al inicio. Espero que esta información te sea muy útil para tu tarea. Recuerda que si tienes dudas las puedes preguntar. Recuerda también que ya no hay virreyes, ya hay un emperador, es Agustín de Iturbide, él fue el que daba las reglas y aunque era muy parecido a lo del virrey, él para crear o dar esa información, esas ideas o imponer a alguien en un puesto, tenía que haber gente supervisándolo para que estuvieran de acuerdo con lo que estaban creando. Cuídate mucho, nos vemos la próxima.